El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos, un servicio de Anunciación TV para KW Televisión. Y nos da muchísimo gusto comenzar pues con saludarles y animarles a que pongamos mucha atención y podamos compartir lo que se diga en este programa, porque vamos a platicar con Mario Banda Ruiz. Él es director general de Hogares Providencia, institución de asistencia privada, que nace de un corazón valiente, el padre Chinchachoma. Ustedes lo recordarán con sus barbas largas, que él vivió como vagabundo un tiempo para conocer el ambiente de las calles, la realidad en la que vivían entonces las personas indigentes, y después también los niños, porque los niños se acercaban y también estaban en la calle y se acercaban pues con sus inquietudes, necesidades, enfermedades y peligros, buscando un padre a quien seguir. Afortunadamente algunos de ellos se toparon con Chinchachoma y después se corrió la voz y de toda la Ciudad de México se acercaban a donde él estaba hasta que formalizó su labor, él como estudioso de las ciencias de la educación, como sacerdote también, sacerdote escolapio, hizo mucho bien por México y sentó las bases para que nacieran a partir de su sistema de acogida y de educación para niños que habían estado en situación de calle, nacieron muchas otras organizaciones. Mario Banda también es un hombre valiente, también es un hombre atrevido que podrá pues ayudarnos a denunciar los problemas que están generando cada vez más niños en situación de calle. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias. A este foro y estar nuevamente entre amigos. Gracias por estar aquí. Pues Mario, nos ha dolido mucho saber que la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar apunta que en México hay 2 millones de niños viviendo fuera del ámbito familiar, ya sea en la calle o en albergues públicos y privados. Pues sí, es una realidad. Esos son datos oficiales, ¿verdad? Había que ver datos no tan oficiales también. Hay datos duros, muy fuertes, como más de casi 4.5 millones de niños no tienen acceso a la educación, imagínate, nada más. Obviamente son causas de que los niños pues vivan en acogimientos familiares, vivan en instituciones, ¿verdad?, sean atendidos, porque pues el no tener acceso a la educación te genera un rezago sociocultural, un rezago académico, un rezago intelectual enorme. Entonces los niños tienen que buscar a veces ellos mismos la forma, y a veces personal de instituciones, a veces tíos, tías, familiares, amigos, y entonces buscan una forma de no quedar tan rezagados antes de ser víctimas de la explotación laboral. A mí hay una cantidad enorme de niños, casi 4 millones de niños trabajando en México, imagínate. Que coincide con la cifra de los que no estudian, así ¿no? Así es, exactamente, o sea, van par. Entonces, todo esto son causas de que los niños, pues, tengan un rezago escolar, un retraso escolar, abandonen la escuela y, en el peor de las suertes, cojan la calle para sobrevivencia y les lleva sobre mojado. Todos los problemas afectivos, emocionales, mentales. Pues nosotros en Hogares Providencia creemos que la principal causa de que los niños, principales, no la única, porque es multicausal, pero la principal causa de que los niños, las niñas cojan las calles para sobrevivir, primero es la extrema pobreza. Esa es la principal causa. De ahí se derivan un fenómeno multicausal. Los antivalores, el maltrato infantil, la violencia en cualquiera o en todas de sus manifestaciones. Nosotros actualmente estamos atendiendo cerca de 107 niños, niñas, desde 10 meses de nacidos, los más chiquititos, hasta 17 años y fracción, la más grande. Y todos, no hay uno solo que no haya sido víctima de la violencia en una o varias manifestaciones. Hace algunas semanas tuvimos una muy buena reflexión, muy buen encuentro o encontronazo con una autoridad en el Distrito Federal. Estaban decidiendo, a través del juez de lo familiar, reintegrar a 3 niños con su progenitora. Y entonces esos niños, ahí con su progenitora, habían sido víctimas
de un familiar de ellos de excesiva violencia sexual, enorme violencia sexual. La averiguación previa, yo la estuve cogiendo, la estuve leyendo, la estuve analizando, platiqué con mi patronato, platiqué con las psicólogas, trabajadores sociales, y entonces me decían, no se puede hacer esto. Entonces le pedí apoyo al patronato, le dije, necesitas apoyarme, necesitas platicar con esta autoridad, necesita como patronato llegar con el juez. Llegamos con el juez, dijo, no conocía esto. Inmediatamente revocó, inmediatamente dijo no, le dijo a la autoridad local, no, ¿por qué no me dijeron? Bueno, es que nosotros ya pasamos el expediente, total se revocó. ¿Qué te quiero decir con esto? Si nosotros en las organizaciones no ponemos una mirada fina, un ojo fino a ese tipo de problemáticas, no solamente que aquejan a los niños, ¿verdad?, sino que ya aquejan a las autoridades, aquejan a veces hasta los propios jueces, entonces ese tipo se magnifican, se hacen de mayor intensidad. Mario Luna, y nos quedamos preocupados hace 2 años cuando te entrevistamos y nos dijiste fuera del aire, porque todavía estabas en la oportunidad de saber a dónde habían sido llevados los niños extraídos por funcionarios de la Procuraduría cuando llegaron a tu institución y se llevaron a 2 niños. Niños que habían ya estado con ustedes 2, 3 años, que estaban en proceso de salud mental, emocional, de actualización académica, etcétera, y de repente llegan y te dicen, oye, me llevo a estos 2 niños, y tú estabas afligidísimo y tenías pues toda la intención de obligar a las autoridades a que te dijeran a dónde los llevaron. ¿Pudiste saber? Bueno, a las autoridades no, precisamente no. No fueron 2 o 3 niños, fueron 8 niños. Después fueron más entonces. Fue específicamente el 30 de diciembre del 2010, ¿verdad? Fue una decisión que tomaron las autoridades locales. Yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Hay denuncias? ¿Hay abuso? ¿Qué hay? Es una decisión que tomamos. No hay ni denuncia, no hay ni abuso. A final de cuentas hice mi comparecencia junto con el equipo, psicólogas, igual trabajadoras sociales, porque realmente había niños, niñas que ya tenían 3 años en la institución. Llegaron bebecitos y ya tenían 4 años de edad. Y de repente llegan un buen día o un mal día y los recojo, así, literalmente, y los llevo. De ahí los canalizan hacia otras instancias. Hay algunos niños que sé dónde están, en algunas organizaciones de la sociedad civil muy serias realmente, otros que han sido adoptados, ¿verdad? Y que bueno, que los veo de repente en plazas públicas, cuando voy con los demás niños, no me reconocen ya, van con sus papás adoptivos, ¿verdad? Su mamá, su papá, y eso es como ha quedado. O sea, que de aquel grupo de niños de 8 en 2010 sí sabes, pero hay otros que fueron hace 2 años que tú me dijiste que se los llevaron y eran 2 niños. Vamos y volvemos. Esto es lo que quiero poner en evidencia.
Continuamos, somos hermanos. Mario Banda, ¿qué pasó con los 2 niños de hace 2 años que se llevaron, que extrajeron de tu institución? Sí, bueno, fue un procedimiento igual. Tú sabes que a veces la autoridad toma ciertas decisiones que no son no visibilizan las consecuencias que puede tener en los niños, ¿verdad? De un día a otro toma la decisión y digo, vengo por el niño porque quiero canalizarlo, porque he decidido canalizarlo a esta institución, ¿verdad? Y básicamente es eso, los 2 niños están en otra organización, igualmente que algunos de los 8 niños que salieron en 2010, igualmente muy seria la organización. Nos hemos encontrado con ellos en reuniones, por ejemplo, con el DIF nacional, en encuentros que tenemos de redes de organizaciones, y afortunadamente los niños van creciendo hasta donde yo alcanzo a verlos bastante bien, ¿verdad? El problema aquí, desde mi punto de vista, no es como dónde estén, sino el procedimiento que tienen que tener las autoridades apegado a derecho y apegado a toda la situación emocional de los niños, las pérdidas constantes que van teniendo, y más si las generamos. Si pierdo a mi familia aquí, si después veo una organización, después toma la decisión la autoridad de canalizarme hacia otra organización, son pérdidas constantes, son rupturas de los lazos, de los vínculos emocionales, y eso obviamente crea situaciones muy difíciles psicológicas en los niños de atender a mediano y a largo plazo. Ahora, el problema también es donde estén, porque si un funcionario que se avala en una carta del organismo rector, que puede ser la Procuraduría o el DIF, llega y te dice, me llevo a estos niños, pero esa carta está hecha por él mismo con el sello de esa institución porque tiene acceso al sello, y se los lleva y se los entrega a un vendedor de órganos, a un tratante de personas, a un explotador. ¿Cómo puedes tú defender a los niños? ¿Qué ley o qué falta en la ley para que las instituciones que los acogen, los reciben como huéspedes, y las mismas instituciones firman como tutores, ¿no? O como custodios. Anteriormente te daban los cuidados y atenciones. Ahora quien tiene los cuidados y atenciones de los niños es el DIF DF, en el caso de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Apegarte a la ley, comparecer, denunciar. Hace rato hablabas en la anterior entrevista, hablabas de la denuncia que hay que hacer, y realmente yo creo que si las autoridades no tienen como la sensibilidad o no tienen la voluntad de escucharte, o solamente de oírte y poner algunas letras en la comparecencia, tienes que acudir a los medios de comunicación. Es una herramienta, yo no sé si es la más fuerte, desde mi punto de vista, la más fuerte que tenemos las organizaciones para establecer no solamente denuncia, sino política pública, ¿verdad? Por ejemplo, esto que te digo de los 3 niños, nosotros inmediatamente recurrimos a que tenemos que recurrir al juez, ¿verdad? Para ver si el procedimiento era correcto, para ver si conocía sobre qué bases tenía la decisión que estaba tomando, y públicamente, pues yo te lo platico aquí, porque realmente el juez fue sensible, tuvo una voluntad. Lo bajó a la autoridad local y la autoridad local fue sensible y tuvo una voluntad. Los niños continúan con nosotros, ¿verdad? Van a comparecencias, hace rato salieron a comparecencias con una psicóloga, pero van y regresan con nosotros en este proceso de atención. Ya no fueron al espacio donde el juez donde la autoridad local habían decidido, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ponerlo como este ejemplo aquí en los medios de comunicación, y que las organizaciones, la sociedad civil, los ciudadanos, estos grupos de voluntarios conozcan que hay espacios donde se puede divulgar, donde se puede hacer denuncia, además del Ministerio Público, como son ustedes, como son los medios de comunicación, y decir, esto está pasando. Eso es lo que yo considero que es lo más importante. Por eso es el ejemplo, por eso no es como una anécdota, es un ejemplo para que lo acojan y lo cojan organizaciones, las mismas autoridades y los ciudadanos comprometidos con la niñez. Bueno, las instituciones tienen la custodia legalmente. ¿Cuál es la responsabilidad que firman respecto de los niños que albergan? Actualmente son
a veces los cuidados y atenciones, como te digo, ¿verdad? Así se llama. Así es la Pero figura. no se llama custodia. No, no se llama custodia, ¿verdad? ¿La custodia la tiene la Procuraduría o el DIF? No, el DIF. Ya la tiene el DIF, totalmente. ¿Sí? Y a veces también la propia Procuraduría les tiende un documento al DIF-DF donde le dice que ya tiene los cuidados y atenciones. Y entonces la organización se convierte en una parte de esos cuidados y atenciones, es decir, brinda las atenciones, brinda los cuidados, pero quien tiene que garantizar todo eso es la autoridad local, es el gobierno local, el DIF-DF. Entonces, ¿tutor quién es? El tutor es el DIF-DF, totalmente. Entonces, patria potestad la pueden tener o no los papás. La custodia la tiene la autoridad estatal y la tutoría también. Cuidados y atenciones. Cuidados y atenciones solo la institución. No, cuidados y atenciones los puede tener el DIF-DF también. El DIF-DF mientras y la organización coadyuva con el DIF-DF en esos cuidados y atenciones. Es decir, el DIF-DF busca una instancia que le apoye en esos cuidados y atenciones, pero legalmente los tiene el DIF-DF. ¿Y qué candado hay en la ley para que no haya funcionarios corruptos que vayan y extraigan a los niños de los albergues? Pues yo creo que es un tema muy interesante que había que debatir, que había que discutir mucho con el gobierno local y con las organizaciones. El primer candado que yo encuentro es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, ¿sí? Todos los programas, todas las instituciones tienen que estar, y las autoridades públicas y privadas, tienen que estar apegadas a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde marca el interés superior del niño. Y el interés superior del niño no es que en un momento dado llegue cualquier funcionario público y diga, o autoridad, en este momento toma decisión y va hacia otra institución. Hay que cuidar el interés superior del niño, por eso es el espíritu de la convención, es ese interés. Y nosotros, y es el principal candado, y el Estado mexicano la ratificó. ¿Sí? Y a partir de la Convención Internacional de Derechos de los Niños se generan un sinfín de leyes. La última ley que tenemos, pues, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de los Niños, ¿verdad? De niños, niñas y adolescentes. Vamos a un corte y nos platica sobre esa ley, porque instituciones no lucrativas que se dedican a albergar niños precisamente están rechazando y manifestando este rechazo a esa parte de la ley donde dice que los niños deben vivir máximo 2 años en el albergue y que tienen que ser de inmediato dados en adopción o en custodia temporal a familias. Entonces quiero saber la opinión de los expertos, Mario Banda, desde la visión de Hogares Providencia, institución de asistencia privada pionera en el tema de albergue de niños, sobre todo de niños que han estado en situación de conflicto y en calle. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos y todos somos responsables de todos, por eso hay que escuchar a los líderes sociales y saber qué es lo que están viendo y qué es lo que están proponiendo. Por ejemplo, respecto de esta cláusula que establece que los niños lo más pronto posible fuera de los albergues. ¿Qué opino? Yo opino que hay procesos. El niño o la niña no puede ser concebido, visto como algo que todos deben de cumplir en determinado periodo. Estas son las metas, estos son los objetivos que todos y todas las niñas y las organizaciones deben de cumplir en 2 años. O sea, es imposible, es imposible. Hay niños que vienen con unas secuelas muy dramáticas de su proceso de desvinculación familiar y después de su proceso de callejerización, ¿sí? La experiencia de Hogares Providencia es que prácticamente 2 años para tener un proceso de desvinculación familiar y un proceso de callejerización es muy poco tiempo. Entonces, cuando te dicen en 2 años tiene que regresar con la familia, tienes que evaluar un proceso. No puedes tomar una decisión así. ¿Con base a qué la vas a tomar? Tiene que haber evaluación psicológica, ¿sí? Tiene que haber evaluación social, evaluación familiar, diagnósticos familiares, para ver si realmente la familia tiene las capacidades, y no hablo solamente económicas, tiene las capacidades amorosas, emocionales, éticas, de poder continuar un proceso con el niño o con la niña. Por eso, muchos niños, yo considero que 2 años no es suficiente. Con nosotros hay niños que tienen 8 años, 10 años viviendo, ¿verdad? Y la familia a veces se acerca, a veces se retira. A veces se retira muchos años, se acerca otra vez. Tratamos de crear las condiciones con ellos, tratamos de fortalecer el vínculo. A veces no tienen ni el tiempo y a veces no tienen ni la voluntad. Y muchos niños, tú les preguntas, aunque no tengan 8 o 10 años en la organización, que tengan 1 año, 2 años viviendo, y les preguntas, ¿te gustaría regresar? Dicen, no quiero regresar. No hay alguna tía, no hay algún abuelo que tengas como un vínculo afectivo, que sientas que te quería mucho y que tú lo extrañas, que lo quieres. Sí los extraño, pero no quiero regresar. Yo quiero tener un proceso, quiero seguir siendo atendido en la institución, quiero salir a vida independiente y seguir manteniendo en la manera de lo posible esta relación con mi familia. Verlos de vez en cuando, que vengan, que me visiten aquí, pero no ir con ellos. Ya. ¿De qué te habla esto? Del interés superior del niño. Por eso te decía hace un rato que el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas es ese interés. El niño no puede ser nunca visto como un sujeto. Vamos en 2 años a hacer esto con el niño. Vamos en 4 años a hacer esto con el niño. No. El niño no puede ser visto como un objeto, tiene que ser visto como un sujeto, ¿verdad? El niño tiene voz, tiene participación, tiene sentimientos, tienes que sentarte a hablar. No es un objeto, es un sujeto que junto contigo, sujeto, va construyendo, ¿verdad? Tú eres solamente un medio, pero él tiene intereses, tiene emociones, tiene sentimientos, y todo eso tú tienes que irlo abordando junto con él. Muy bien. Ahora, tú tienes un programa de prevención con adolescentes, porque ya hay 3 y 4 generaciones de niños nacidos en la calle, en las coladeras, ¿no? ¿En qué consiste este nuevo programa que tienes para las mamás adolescentes? Bueno, es un programa que estamos desarrollando ahorita, platicando mucho, reflexionando mucho con el gobierno local, específicamente con el DIF-DF. Este programa es para brindar atención a adolescentes madres, jóvenes madres, desde los 14 años de edad hasta los 25 años de edad. ¿Para qué? Justamente para no desintegrar la familia, pero que la familia, esa mamá, ese hijo, esa hija, no vivan en la calle, no sobrevivan en la calle, ¿verdad? Sino que tengan un espacio digno y que se empiece a gestar este ejercicio, este goce de derechos, pero junto la mamá, el hijo o la hija. El programa básicamente es para brindar esta atención a las madres de 14 a 25 años, hasta con 3 hijos, imagínate nada más. Y es una coordinación que tenemos con el gobierno local, que a su vez ha establecido
pues alianzas, ha establecido coordinaciones con otros grupos nacionales e internacionales, de financiadores obviamente, para poder trabajar este programa. Nosotros esperamos que vaya caminando bien, esperamos que para tal vez noviembre de este mismo año echarlo a andar ya, y en diciembre puedan pasar estas madres con sus hijos, con sus hijas, ¿verdad?, en un hogar digno, siendo atendidos, gozando, ejerciendo sus derechos y no separados. Hace rato te hablaba de la separación. Pierdo aquí mi familia, pierdo a mi madre, pierdo a mi padre, voy a una organización, alguien toma una decisión que voy a otra, y alguien toma una decisión que voy a otra, y ando, como decía el Chinchachoma, como chapulín, brincando de aquí a acá, o me hacen brincar de aquí a acá. Como un títere. Así es. Como una marioneta, y no puede ser, ¿no? Por eso es un sujeto. Entonces, niño, sujeto de atención. ¿Y este espacio sería a manera de aldea, pequeñas casitas con cada mamá y sus hijitos, o cómo sería? Bueno, estamos pensando en 2 hogares, no aldeas, 2 hogares. 2 hogares donde en cada hogar aproximadamente estén viviendo 12 madres con sus hijos y con sus hijas. Es decir, estamos pensando en 24 mamás, ¿verdad?, con sus hijos. Estamos pensando en este promedio de 2 a 3 hijos. Bueno, vamos a ver qué pasa si confronta a los varones, porque ahí va a hacer falta 24 varones que quieran amar a esas 24 mujeres y a esos hijos. No es posible que se creen comunidades de puras mujeres, y los hombres ¿dónde están? ¿Y de qué manera se integra, se conforma y se fortalece la personalidad de cada niño con la ausencia de los papás? Bueno, va a ser un buen proyecto que se va a analizar, y que también tendrá que llamarle la atención a los hombres, conmoverlos y hacerles ver que eso no está bien, que no pueden seguir las mamás solas con sus hijos. Bueno, históricamente tú sabes que así ha sido. Muchos hombres ya venimos de familias desintegradas, donde la mamá ha sido el sostén de todo a todo. Así es. Y nosotros, desde la experiencia que tenemos en la institución, hemos visto que si falta el padre, sí pasan muchas cosas. Pero si falta la madre, aquello se cae totalmente. Exactamente. Y hoy a 2 millones de niños mexicanos les está haciendo falta también la madre, no solo el padre. Qué duro, ¿eh? Bueno, pues te agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Mario Banda. Te felicito, y vamos a seguir haciendo noticia y reportaje de tu labor como siempre. Pues muchas gracias, y esperamos que lleguen voluntarios y voluntarias. Esperamos gente que llegue, que colabore con nosotros, que ayude a los niños a hacer las tareas, ¿verdad?, que juegue con los niños, que nos ayude a nosotros, porque necesitamos muchas manos. Así es. Este nuevo proyecto con las madres adolescentes va a garantizar la permanencia de los hijos con sus mamás, pero no debe de ningún modo dejar de confrontar a los hombres. ¿Dónde están los varones? Muchísimas gracias, Mario. A la orden. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.